El millonario rudo. Ninguna camarera aguantaba con el millonario rudo hasta que la recién embarazada lo hacía arrepentirse. ¿Qué pasaría si te enfrentaras al hombre más rico y arrogante que hayas conocido? ¿Y si, contra todo pronóstico, cambiara su vida y la tuya? Era otra noche ajetreada en el exclusivo restaurante y Samantha, una camarera embarazada, ya sentía el peso de las largas horas. Pero mientras se movía entre las mesas, se le encogió el corazón al ver a Richard, el millonario rudo empresario que había obligado a todas las demás camareras a renunciar. Era cliente habitual, y todos lo conocían por sus palabras duras y sus estándares imposibles. Esta noche, le tocaba a ella atenderlo. Samantha, luchando con su embarazo e intentando llegar a fin de mes, se acercó a su mesa con la habitual mezcla de miedo y determinación. Cuando Richard levantó la vista, con los ojos llenos de juicio, Samantha no pudo evitar preguntarse: ¿sería ella la siguiente en irse o finalmente se mantendría firme? ¿Desde dónde nos miras esta noche? ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a alguien que puso a prueba tu paciencia? Quédate con nosotros. Esto se va a poner interesante. La vida de Samantha no había sido fácil. A los 25 años, embarazada y trabajando largas jornadas en un restaurante de lujo, aprendió rápidamente que la vida no da muchas oportunidades. Su familia vivía lejos y su red de apoyo era escasa. El trabajo en el restaurante no era glamuroso, pero apenas le alcanzaba para pagar las cuentas. Pero lo más difícil no era el trabajo, sino los constantes juicios y críticas de gente como Richard. Él era un cliente habitual del restaurante, y con el paso de los años, les había dejado claro a todas las camareras que la perfección era lo único que toleraba. Los menospreciaba por errores menores, y nadie duraba más de un par de turnos antes de renunciar. Todos conocían la reputación de Richard. Era un hombre de negocios, un millonario que llevaba un aire de arrogancia donde quiera que iba. Estaba acostumbrado a conseguir lo que quería y a menudo descargaba sus frustraciones con quienes trabajaban a su cargo. Samantha, sin embargo, no podía darse el lujo de irse. Necesitaba este trabajo. Cada día se sentía como un ejercicio de equilibrio. Complicaciones en el embarazo, tratando de mantener la compostura ante sus insultos, todo mientras mantenía una fachada de profesionalismo. Y, sin embargo, cada vez que Richard abría la boca, le costaba más mantener la compostura. Esta noche, podía sentirlo de nuevo. Richard la había estado dirigiendo esas miradas penetrantes, esos comentarios fríos sobre su forma de comportarse, la forma en que le dejaba el vaso de agua. Su voz resonó por todo el restaurante y todos centraron su atención en ellos dos, esperando a ver si finalmente cedía ante la presión. ¿Seguro que sabes lo que haces? La voz de Richard cortó el bullicio del restaurante como un cuchillo. Es simple, de verdad. Solo tienes que prestar atención. Samantha sintió que sus manos se tensaban alrededor de la bandeja que sostenía, pero no dijo nada. No era la primera vez que él hablaba así. Sus palabras se habían convertido en ruido de fondo. Pero esta noche era diferente. Había llegado a su límite. Lo miró, intentando mantener una expresión neutra, aunque por dentro sentía el pulso acelerado. Estaba cansada de que le hablaran así. Cansada de que le dijeran que no era lo suficientemente buena. Su embarazo la hacía sentir más vulnerable que nunca, y el agotamiento de trabajar en múltiples empleos estaba empezando a pasarle factura. Pero a pesar de toda la fatiga y la duda, había algo más. Determinación. Al inclinarse para servirle la bebida, sintió la familiar presión en el pecho, la oleada de ira. Pero esta vez, se mantuvo firme. Esta vez, no iba a ceder. Richard, comenzó, con voz firme, a pesar del caos que se arremolinaba en su interior. He estado haciendo lo mejor que he podido. No soy perfecta, pero lo intento. Quizás deberías tratar a la gente con respeto. Richard arqueó una ceja, claramente sorprendido por su tono. Nadie le había hablado así antes. Estaba acostumbrado a que la gente se acobardara o se disculpara por sus errores.
Pero Samantha no se acobardaba. Sus palabras, sencillas pero contundentes, lo hicieron detenerse, aunque solo fuera por un momento. La sala pareció quedar en silencio, y por primera vez, Samantha no se sintió como una simple camarera. Se sintió vista. Se sintió escuchada. Y por un breve segundo, se preguntó, ¿fue esto lo que hizo falta para que finalmente se arrepintiera de su comportamiento? El silencio se cernió entre ellos como una densa niebla. Richard abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera, Samantha se dio la vuelta y se alejó con la cabeza bien alta. Mientras recorría el restaurante, no pudo evitar sentir una sensación de empoderamiento que desconocía. Pero aunque se sintió victoriosa en ese momento, sabía que la batalla no había terminado. No tenía ni idea de qué haría Richard a continuación, pero no podía dejar que eso la detuviera. Se había defendido. ¿Pero sería suficiente? ¿A dónde crees que irá esto? ¿Cambiará Richard o esto solo empeorará las cosas? Mantente atenta. Aún no ha terminado. Tensión. Él. Los siguientes días en el restaurante estuvieron llenos de una tensión incómoda. Samantha estaba acostumbrada a trabajar muchas horas, pero el peso de su decisión de enfrentarse a Richard persistía en su pecho. Había esperado algún tipo de confrontación, tal vez más del mismo trato frío, pero en cambio Richard se había mantenido callado, casi distante. Un silencio inquietante la seguía cada vez que pasaba junto a su mesa. Ya no la insultaba, pero tampoco reconocía las palabras que habían intercambiado. Samantha no estaba segura de si debía sentirse aliviada o incómoda. Había esperado lo peor, una respuesta dura, tal vez incluso una queja formal a su gerente. Pero Richard no le dio esa satisfacción. En cambio, comenzó a actuar como si ella no existiera. El frío silencio la hizo preguntarse si había cometido un error. ¿Estaba simplemente esperando a que ella se derrumbara? ¿O realmente lo había hecho pensarlo 2 veces? Pero no era solo Richard quien se había convertido en un desafío. El resto del personal de pesas había empezado a notarlo. Algunos lo apoyaban, otros no tanto. Estaban acostumbrados al comportamiento de Richard y no sabían cómo reaccionar ante alguien que realmente se resistía. Una tarde, mientras limpiaba el mostrador entre turnos, Jennifer, una de las camareras más veteranas, se le acercó. «Tienes agallas, Sam», le dijo, con una voz casi un susurro de «defiende tu posición». «Pero tienes que tener cuidado. Puede que le haya sacado de quicio, pero no lo olvidará. La gente como él no cambia». Samantha miró a Jennifer. Sus ojos cansados se cruzaron con los de su amiga. «No sé si podré seguir trabajando aquí si él sigue tratándome así», admitió, limpiando un plato distraídamente. «Pero necesito el trabajo. No puedo permitirme renunciar». Jennifer suspiró, su expresión se suavizó. «Lo entiendo. Simplemente no dejes que te hunda. Mantén tu postura, pero no esperes que simplemente se rinda». Samantha asintió, pero por dentro no estaba tan segura. El poder de Richard en el restaurante era palpable. Incluso el gerente parecía ceder a su voluntad, así que enfrentarse a él era más que simplemente confrontar a un hombre grosero. Se trataba de desafiar un sistema que recompensaba su comportamiento. ¿Podría una camarera embarazada realmente cambiar algo? Un giro inesperado. El giro inesperado llegó una noche cuando Richard pidió hablar con ella en privado después de su turno. Samantha dudó, pero la curiosidad la impulsó. Cuando entró en la silenciosa oficina, Richard estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella. La arrogancia habitual no estaba allí. En cambio, había un peso en su postura, como si el mundo lo estuviera oprimiendo. «Siéntate», dijo Richard, en voz más baja de lo habitual. Samantha tomó asiento, nerviosa. ¿Fue esto todo? ¿Finalmente iba a despedirla? «Te debo una disculpa», comenzó Richard, sorprendiéndola. «He sido un imbécil y te he tratado fatal. Tienes razón. No sé por lo que has estado pasando. Nunca he tenido que luchar por nada en mi vida. Pero verte, lo duro que trabajas,
Lo mucho que te preocupas por los demás, me ha hecho darme cuenta de lo equivocada que he estado. Samantha no sabía qué decir. Esperaba más insultos, no una disculpa. Pero incluso mientras Richard hablaba, una parte de ella se preguntaba si esto era solo otra manipulación. Tal vez pensó que podría convencerla con unas pocas palabras. Antes de que pudiera responder, Richard continuó, con la voz más dura. No puedo cambiar el pasado, pero quiero hacerlo mejor. Quiero arreglarlo. No solo contigo, sino también con el resto del personal. Los ojos de Samantha se suavizó, aunque la duda aún persistía. Había estado esperando lo peor. Y sin embargo, allí estaba él, pidiendo perdón. Los muros que había construido a su alrededor parecían derrumbarse. Pero era demasiado poco. ¿Demasiado tarde? Richard metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño sobre, deslizándolo por la mesa hacia ella. Esto es para ti. Una muestra de mi disculpa. Por favor, tómalo. Samantha miró el sobre y luego volvió a mirar a Richard, sin saber qué pensar. No era el dinero lo que importaba. Era el gesto. Pero, ¿era genuino o era solo otro intento de controlar la situación? Dudó un largo momento antes de finalmente coger el sobre. Al abrirlo, sus ojos se abrieron de par en par. Dentro había un cheque, una generosa suma que podría cambiar toda su situación. Su corazón se aceleró y supo que tenía que tomar una decisión. ¿Cuál era su juego? ¿Era realmente una disculpa o era otra forma de manipular? ¿Acaso la obligaba a guardar silencio? ¿Podía confiar en él? ¿O estaba a punto de caer en otra trampa? ¿A dónde crees que se dirige esto? ¿Aceptará Samantha el cheque? ¿O el cambio de opinión de Richard será efímero? Mantente atento porque esto está lejos de terminar. Samantha sostuvo el cheque en sus manos, insegura. La disculpa de Richard parecía sincera, pero después de todo, ¿podía confiar en él? Aún así, la oferta era demasiado grande para ignorarla. Por primera vez, él no intentaba controlarla. Intentaba arreglar las cosas. Poco a poco, guardó el cheque. Durante las siguientes semanas, la actitud de Richard cambió. Empezó a tratar al personal como si fuera Finan. Los problemas sociales, con el respeto y la atmósfera tóxica, comenzaron a cambiar. La vida de Samantha se sentía un poco más ligera. Pero la pregunta persistía. ¿Podría Richard realmente cambiar o fue solo otro breve momento de amabilidad? Justo cuando las cosas parecían mejorar, las finanzas del restaurante atravesaron otra mala racha. ¿Podría la transformación de Richard resistir bajo presión? ¿Qué opinas? ¿Seguirá Richard en este camino o el pasado lo hará retroceder? La vida de Samantha mejoraba lentamente. El respeto de Richard por el personal continuaba, y las cosas en el restaurante parecían calmarse. Pero justo cuando la esperanza comenzaba a crecer, los problemas financieros golpearon con más fuerza. Richard, abrumado, llamó a Samantha a su oficina. No sé si podré seguir así, admitió en voz baja. Lo he intentado, pero la empresa está al borde del abismo. Samantha, al ver su vulnerabilidad por primera vez, se sentó con él. No tienes que hacer esto sola, dijo en voz baja. Lo resolveremos juntos. Por primera vez, Richard no se alejó. Trabajaron codo con codo y gracias a sus esfuerzos conjuntos, lograron estabilizar el restaurante. A medida que las cosas empezaban a mejorar, Richard le ofreció a Samantha algo que ella nunca esperó, su amistad genuina y un futuro más allá del restaurante. ¿Qué opinas? ¿Valdrá la pena la confianza de Samantha en Richard? ¿O seguirán surgiendo los desafíos? Samantha estaba de pie junto a la ventana, con su hijo recién nacido acunado suavemente en sus brazos. El caos, antes abrumador, de compaginar el trabajo y el embarazo, ahora era reemplazado por una sensación de paz. La transformación de Richard, del rudo empresario millonario a un líder más humilde y empático, había provocado cambios reales no solo en el restaurante, sino también en su vida. El restaurante se había recuperado notablemente,
Pero lo más importante es que Samantha había encontrado estabilidad, algo que no sabía que le faltaba. Richard había pasado de ser un cliente exigente y arrogante a alguien que realmente entendía lo que significaba trabajar duro y sacrificarse. El respeto que ahora mostraba al personal, y especialmente a Samantha, era algo que nunca pensó que vería. Incluso le había ofrecido un puesto fijo con mejores horarios y más responsabilidad. Al comprender cuánto necesitaba la estabilidad como madre soltera, al ver a Richard trabajando de verdad junto al equipo, Samantha sintió una silenciosa satisfacción. Su camino había sido difícil, pero la había traído a un lugar donde podía respirar un poco más tranquila, donde podía imaginar un futuro lleno de promesas, no solo de dificultades. Esa noche, cuando Richard le entregó un pequeño sobre, sintió que se le quitaba un peso de encima. Dentro había una bonificación, una suma de dinero mucho mayor de lo que jamás había esperado. Para ti y tu hijo, dijo él en voz baja. Te lo has ganado y has cambiado este lugar más de lo que te imaginas. Samantha se quedó sin palabras. Siempre había trabajado duro, pero nunca esperó tal reconocimiento. El dinero sería muy valioso, pero la verdadera recompensa fue saber que su valentía y perseverancia no solo habían cambiado su vida, sino que también habían influido en Richards de una manera que nunca imaginó. Al salir del restaurante por la noche, la invadió la calma. Los desafíos no habían terminado, pero ahora se sentía preparada para afrontar lo que viniera después. Tenía apoyo, tenía estabilidad y, sobre todo, había aprendido que defenderse, por difícil que fuera, tenía el poder de transformar no solo su vida, sino también la de quienes la rodeaban. Si la experiencia de Samantha te resonó, dale a me gusta, comenta con tu opinión y suscríbete para ver más historias conmovedoras. Gracias por seguir su increíble camino hacia la transformación. ¿A dónde crees que le llevará el futuro a Samantha? ¿Qué aprendiste de ella?